familia que Dios puede prosperar. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Dice la escritura: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. La hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén y amén. David estaba llevando a cabo su misión más importante en el inicio de su reinado. Era recuperar el arca de Dios. El arca de Dios era un hermoso cofre, un cofre sagrado. Desde los tiempos de Moisés, ese cofre había sido establecido por Dios como un elemento de consagración, un elemento que tipificaba y simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo. Ese cofre estaba dentro del tabernáculo que Moisés había levantado para el Señor. Tabernáculo que tenía 3 partes, donde el pueblo de Dios tenía intimidad con Dios. Una primera parte que eran los atrios, donde el pueblo sacrificaba o presentaba como sacrificio la mejor oveja, el mejor cordero, el mejor becerro, y se presentaba como ofrenda por los pecados de cada familia. Era una solicitud, una petición de misericordia a Dios, y en los atrios se hacía esa presentación de esa ofrenda. La sangre extraída de esos animales era tomada por los sacerdotes y presentada por los sacerdotes y el sumo sacerdote al siguiente lugar donde ya el pueblo no entraba. El pueblo llegaba hasta los atrios. El sacerdote y los sacerdotes y el sumo sacerdote entraban al siguiente lugar, que era el lugar santo. En el lugar santo se adoraba, se clamaba al Señor, se intercedía delante de Dios. Y luego el sumo sacerdote entraba al tercer lugar, que era el lugar santísimo. Era un lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote con la sangre del sacrificio en compensación de los pecados del pueblo, clamando y esperando la misericordia de Dios para que Dios considera un año más de perdón o un año más de misericordia. Si el sumo sacerdote era encontrado en integridad, el clamor del pueblo era escuchado. Pero si el sumo sacerdote no estaba en integridad, el sumo sacerdote fallecía y moría allí, en ese lugar, y había juicio sobre el pueblo. En ese lugar santísimo estaba ese cofre sagrado. Dentro de ese cofre sagrado, entre otros elementos, estaban las tablas de testimonio, donde estaba la ley del Señor. Y ahí se representaba de que la presencia de Dios habitaba en medio del pueblo. De hecho, aún los pueblos enemigos sabían de lo sagrado de ese cofre y cómo el arca de Dios, que así se llamaba ese cofre, el arca de Jehová, tenía esa dimensión de respaldar al pueblo del Señor. Sin embargo, Elí, que fue un sumo sacerdote, no estorbó al pecado de sus hijos. Sus hijos se portaron supremamente mal, inclusive fornicaban dentro del templo,
hacían lo inmundo delante del Señor. Y el pueblo, que estaba en una pelea impresionante contra los filisteos, dijo: para poderle ganar al pueblo de los filisteos, saquemos el arca de Dios de su lugar y traigámoslo a la batalla para que sea Dios respaldándonos. Entonces ellos pensaban que el portarse mal se compensaba de manera como un amuleto trayendo el cofre sagrado. Tremendo error, porque Dios no quiere que usted viva religiosamente, sino consagradamente. Que a veces pensamos que nosotros, el dicho popular de la gente, no, el que peque y reza empata, va a funcionar en nuestra vida, y así no funciona. Entonces, cuando van a la batalla, los filisteos al principio temen por el arca de Dios, pero Dios no respalda al pueblo porque había pecado en medio del pueblo. Había maldad en medio del sumo sacerdote y de sus hijos. Así que el pueblo, en vez de estar fuerte, estaba muy débil, igual que el ejército. 30,000 hombres pierden la vida ese día del pueblo de Dios. La arca es quitada del pueblo, los filisteos se la llevan y se la arrebatan al pueblo de Israel. Saúl, en su reinado, no fue capaz de traerla porque Saúl fue también un desobediente, y Saúl no tuvo las actitudes ni el comportamiento correcto para recuperar el arca. En cambio David sí, fíjate que David sí tiene esa unción, tiene esa gracia de Dios y recupera el arca. Ahora él está proponiendo llevar el arca de la ciudad de los filisteos a la casa del Señor. Y ahí es donde viene un asunto delicadísimo, porque yo puedo tener las mejores intenciones, los mejores deseos, pero si vivo mi vida a mi manera y no a la manera de Dios, me voy a tropezar y voy a caer. Y eso fue lo que pasó. David dijo: no, listo, este cofre tan bello, tan bonito, es para que no tengamos riesgo que lo lleven los bueyes, lo pongamos sobre los bueyes que son fuertes, y de esa manera el arca de Dios va a ir segura. Y la puso bajo protección inclusive de hombres de guerra, entre ellos Usa. Ponga cuidado. Va avanzando los bueyes y los bueyes empiezan a tropezar. Y era raro porque pues el cofre cargado por bueyes no debía haber pesado absolutamente nada para un buey. Los bueyes acostumbrados en un carruaje nuevo, y los bueyes acostumbrados a la carga, no tenían razón porque estaban tropezando con un pequeño elemento como el cofre o como el arca de Dios. Sin embargo, tropezaban los bueyes, y en una de esas tropezadas Usa le tira la mano para que no se vaya a caer el arca, y en ese momento muere de una. Porque las cosas sagradas tienen que ser tratadas de forma sagrada. La vida con Dios es sagrada. Cuando usted le entregó su vida a Cristo, no puede ser tratada de cualquier manera. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no puedes hacer con tu vida lo que se te venga en gana. Es más, nunca debiste y nunca debí yo haber hecho con mi vida lo que se me daba la gana, porque las consecuencias es tropiezo y caída, tropiezo y caída. Cada persona, sea quien sea, usted puede orar, usted puede leer la Biblia, usted puede venir a la iglesia, pero entre eso y finalmente sus hechos, si no hay coherencia, si entre lo que usted sabe y lo que usted hace hay incoherencia, hay gente que sabe que dice Dios, pero hacen cosas que no agradan a Dios. Cuando yo sé cosas pero hago otras, entonces mi vida va a tropezar y voy a caer. Y es allí donde yo tengo que tener el cuidado de no ser desobediente con el Señor. En mi casa, y hay casas de hijos de Dios donde se hace lo que cada quien le parece, no se hace la voluntad de Dios. Se escucha cualquier clase de música sin ningún problema, se mira cualquier tipo de programa de televisión sin ningún problema. La gente ve pornografía y dice: me cubro con la sangre de Cristo, y ven la pornografía. Entra cualquier sucio e inmundo a la casa, entra cualquier mentiroso, cualquier fornicario, eso entra de todo allá, y no importa nada. Parece un hotel, no es la casa sagrada de una familia cristiana. El hijo le protesta a la mamá, le protesta al papá, y nadie lo pone en disciplina, nadie corrige a nadie. La mamá le pega con el cable de la licuadora al esposo. Hay una guerra, parece una casa de extraterrestres, porque es una feria de platillos voladores. Y cuando vivimos de esa manera, aún siendo cristianos, aún orando, ya no se hace el altar familiar,
Ya no es el hogar donde se toman de las manos los padres y los hijos a clamar la presencia de Dios por un hogar. No, ya eso se perdió. Y cuando se vive de esa manera, entonces la casa está en ruinas, la casa está torcida, los caminos se tuercen, la presencia de Dios se pierde, los enemigos roban la bendición, los enemigos se roban la paz. Y cuando los enemigos son demonios, obviamente. Y por eso hay tanto conflicto y tanto problema. Cuando usted está en una cueva, todo está oscuro, usted no sabe qué hacer. Yo veo cristianos que viven desesperados. Yo no sé qué hacer, 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 porque están como en una cueva, en una oscuridad. Y ocurre, para salir de esa cueva se necesita una luz que me muestre la salida. Y esa luz se puede prender cuando usted con un corazón humilde dice: Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. En mi casa se ha hecho lo malo, en mi familia no hay el orden tuyo. Aquí cada quien hace lo que le provoca. Y cuando tenemos esa actitud humilde y sencilla de reconocer nuestra maldad, de reconocer nuestra falta de santidad, nuestra falta de compromiso con las cosas de Dios, ese arrepentimiento enciende la luz para uno ver la salida de esa cueva. Y yo quiero preguntar: ¿cuántos aquí necesitan la luz, esa luz para salir de la cueva? ¿Cuántos la necesitan? Porque hoy es el día donde el Señor va a encender esa luz. Hoy es el día donde tu casa saldrá de esa cueva, donde tu matrimonio saldrá de esa cueva en el nombre de Jesús, donde tus hijos que están perdidos en la propia casa tendrán la oportunidad de salir de esa cueva de perdición en el nombre de Jesús, donde tu matrimonio tendrá la oportunidad de una luz para ser restaurado. Pero se requiere que usted comprenda que solamente es Dios el que puede prosperar su familia. Miren la inmensa diferencia. David entonces ve que Usa muere y David dice: eso está delicadísimo. Más bien arreglemos por las buenas, todavía no me la llevo a mi casa, uno no sabe qué puede pasar. Entonces David lo que hace es dejarla en la casa de un hombre llamado Obed Edom Geteo. No ateo, Geteo. Y Obed Edom, la palabra Obed significa siervo. Y Obed-Edom era un hombre que servía a Dios con su familia. Él con sus hijos eran porteros en el templo del Señor. También eran adoradores. Era un experto tocando el arpa en la alabanza, Obed. Pero además de eso, Obed-Edom era un hombre con su familia que también se encargaban de los tesoros o las finanzas, la tesorería del templo. Era gente consagrada a Dios. Eran personas que han aprendido el valor de adorar a Dios. Y cuando esa arca llega a la casa y está esos 3 meses larguitos en esa casa, pues claro, la presencia de Dios en presencia de obediencia. Presencia de Dios más obediencia igual a bendición. Presencia de Dios más obediencia igual a ¿qué? Igual a bendición. Esa casa empezó a ser bendecida, esa casa empezó a ser prosperada. Y claro, todo el mundo le llamó la atención que el mismo elemento que le había cortado la cabeza al dios Dagón de los filisteos, que había colocado tumores en el pueblo de los filisteos, la misma arca con la cual los bueyes tropezaron, la misma arca que al tocarla Usa murió, ahora esa arca estaba bendiciendo una familia. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que ocurría entonces? ¿Qué había en esa casa que produjo que el arca de Dios estuviera siendo de bendición para esa familia? Lo primero, Obed-Edom, al ser un siervo, la palabra siervo significa aquel que depende de su señor. La palabra siervo significa aquel que depende de su señor. Y lo primero que había en Obed-Edom y en su familia era dependencia de Dios. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay familias creyentes que en presencia de las situaciones económicas difíciles salen corriendo para los bancos, salen corriendo para el agiotista, para el gota a gota, salen corriendo para la prendería a empeñarlas hasta las muelas de ser necesario. Es un desespero, es una amargura.
En la casa de Obed-edom no era así. En la casa de Obed-edom la gente se arrodilla o se arrodillaba para decirle: Señor, tengo esta dificultad, guíame cómo la resuelvo. Igualito que nosotros. Por eso hay gente cristiana que su dependencia de Dios es cero. Buscan a Dios es en el desespero. Ay, Señor, que me salga el préstamo. Ay, Señor, que el agiotista me preste. Ay, Dios mío, Señor, que el de la muela me den la mejor plata por la muela. Una señora me dijo un día: ayúdame a orar para que el préstamo me salga. Le digo: orar para que el préstamo no le salga. Ay, que Dios me bendiga con ese préstamo. No, Dios no va a bendecir con préstamos, porque Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada. La mayor meta de un cristiano es no deberle nada a nadie. A nadie, menos a la suegra. ¿Sabe por qué? Porque a ella sí le tienes que pagar. O le pagas o le pagas. Obed-edom y su familia se centraron en atender con intensidad al Señor. Eran adoradores, hermano. Cuando uno depende de Dios, uno es intenso con Dios. Usted no me venga a mí a decir que usted depende de Dios y no es intenso con Dios, porque eso es mentira. El que depende de Dios sabe que tiene que ser intenso en la oración, que debe ser intenso en el servicio a Dios, que debe ser intenso en la casa de Dios, que es intenso en la alborada, que es intenso en el ayuno, porque es su provisión de sabiduría, porque es su provisión de fuerza, porque depende de la provisión de Dios. Yo veo gente que dice: yo dependo de Dios, es puro cuento, hermano. Nunca venía a una alborada, nunca va a un ayuno. A la iglesia va esporádicamente cuando dice: cuando me nace. Cuando me nace. No, el que depende de Dios es intenso en la búsqueda de Dios. Se levanta a 4:30 de la mañana a buscar de Dios, porque está dependiendo de Dios. Usted no me diga que usted depende de Dios, es un frío, un superficial. Hay gente cristiana tan fría, hermano. Vamos a orar y esa abren esas pepotas, ¿sí ven? Pero cierre sus ojos. Vamos a alabar a Dios, vamos a danzar para el Señor. Un grito de júbilo. ¡Ah! Una frialdad, una cosa horrible. Dice que dependen de Dios. No, el que depende de Dios se le nota la intensidad. El que depende de Dios llega temprano a la iglesia. El que depende de Dios espera el último estornudo del apóstol para irse de la iglesia. No, el que depende de Dios es intenso. A mí no me hable que usted depende del Señor y sea un frío, hermano. Eso es falso, eso es mentira. Porque el que depende de Dios no le interesa escuchar una voz distinta a la de Dios. El mundo que te rodea, las personas que te rodean, te pueden prometer de todo y te anuncian soluciones, pero solo en Dios hay verdad. Ahí están otra vez con esas pirámides, hermano. Oiga, han tumbado a más de uno y la gente sigue allí. Esta vez sí me saco el clavo. Esta vez sí, mejor dicho, es mi oportunidad. Salgo de pobre. Y ellos amargan la vida con todo el mundo, que porque el familiar no les giró, que yo no sé qué. El que depende de Dios no está mirando quién le ayuda y quién no le ayuda. Pero el que no depende de Dios se amarga con todo el mundo. Ya ni saluda. Ya no lo llaman a uno. El que depende de Dios no depende de llamadas, ni de ánimo, ni de motivación de nadie más. Depende de Dios porque es intenso con Dios. Pero el que no depende de Dios es una persona muy frágil emocionalmente. Mantiene con unas deudas emocionales grandísimas. No me volviste a llamar. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué no? ¿Por qué pica el ojo así? ¿Por qué? Eso no hay marido que le sirva. O sea, es horrible. Una mujer que no depende de Dios es insaciable, por no decir que inmamable. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no hizo una cosa? ¿Por qué no hizo la otra? ¿Por qué no? Un hombre que no depende de Dios es inaguantable. Es un tipo súper estresado. Es un tipo desesperado, hermano. Horrible.
No se halla en la casa, no se halla en el trabajo, no se halla en ningún lado, todo le pica, es una persona inestable. Un hijo que no depende de Dios es un grosero con su papá, es un grosero con su mamá, es exigente. Cómpreme esto, cómpreme lo otro, porque los demás sí pueden, porque los demás sí le dan permiso. Usted va que me entra a la casa a las 9 de la noche como si fuera pollo de finca. Pero el que depende de Dios, el que depende de Dios, como es intenso en su comunión con Dios, no tiene ningún problema en obedecer, en sujetarse. Ninguna hora es mala, toda hora es buena, toda disciplina es agradable, toda instrucción es deseable, todo lo que se haga en la iglesia quiere estar allí, le encanta orar, busca la oración, busca ayunar, porque depende de Dios. Así era Obed-Edom y su casa. Dios, tú tienes los tiempos para todo. El que depende de Dios sabe eso. Sabe Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. El que depende de Dios sabe esperar. ¿Sabe por qué? Porque confía. Yo espero en aquel que yo creo. Claro, porque yo confío. Hay confianza. Señor, necesito un carro, un nuevo carro, porque ya este está viejito. Dame la provisión y aprende a esperar. Dame la alternativa y aprende a esperar. El que no se mete en la deuda de una se mete en deuda, de una. Llévelo sin cuota inicial, páguelo a 72 meses. Será un carro inolvidable. Inolvidable será esos 72 meses. Te vas a acordar de tu bendito carro. Pero el que depende de Dios sabe esperar. Los que saben esperar, que levanten un grito de júbilo. Les tomaron la foto, ojo. Pero lo segundo que había en la casa de Obed-Edom y en su familia era santidad. El Salmo 93:5 dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. Mire, la santidad es la condición de tener la puerta abierta para que Dios nos pueda bendecir. ¿Usted quiere que Dios tenga la puerta abierta en su casa? ¿Usted quiere abrir la puerta al Señor de par en par? ¿Cuántos quieren abrir la puerta al Señor de par en par en su familia? La santidad. Y cuando hay santidad, hermano, cuando las maneras y el proceder de nosotros es de acuerdo a la palabra, esa puertica mantiene abierta de par en par. Y eso entra todita la bendición, ¿oyó? La santidad y la determinación que tomó Obed-Edom de no tolerar el pecado ni convivir con él. Porque hay gente que pide perdón pero vuelve y la hace. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, el que lo confiese y se aparta, ese alcanza misericordia. ¿Por qué tanta escasez? Porque hay pecado, mi hijo, mucho pecado. Grosería, vulgaridad, unión libre, fornicación, adulterio, mentira, pornografía, murmuración, chismes, división, contienda, pleito. Todo eso, hermano, trae una de miseria tenaz, hermano. Gente que es bochinchera, chismosa, mirando lo que el exnovio está haciendo, metida. Todo eso trae maldición, murmurando el jefe, murmurando el pastor, murmurando el amigo, murmurando el hermano. Todo eso trae porquería a la vida. Eso es terrible, hermano. Y hay gente que convive con eso y ya se acostumbran a eso, a chistes verdes en familias cristianas, chistes con doble sentido, risitas de inmoralidad sexual. ¿Qué es eso, hermano? Y pedimos que Dios nos bendiga cuando hay inmundicia en la casa. Usted está en unión libre. Hay gente que termina toda la escuela y no se casan, hermano, que porque el marido no se quiere casar. Entonces es ir para el infierno porque el marido no se quiere casar. Ese no es su marido, mija. Aterrice y despiértese de una vez, no sea boba. Rogando que se case con usted, como si fuera la más fea del barrio. ¿Cuándo vamos a casar?
cásate conmigo. Y el majadero diciendo, ¿no creen eso? ¿No creen eso? ¿No creen eso? Un papel. Es su amor. No sea rebelde, hermano. No sea rebelde, hermano. Sea obediente. Que por eso no le va bien. Por eso las puertas se le cierran. Por eso sigue arrastrado. Porque uno se arrastra cuando es desobediente a Dios. Cuando uno obedece a Dios es como las águilas. Uno vuela alto y alto en el nombre de Jesús. Pase de cucaracha a águila, le conviene en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hoy paso de cucaracha a águila en el nombre de Jesús. Eso es. Cucarachita y cucarachito fuera en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Vea, la cucaracha usa cualquier rincón. En cualquier rincón la cucaracha se siente bien. Pero las águilas no buscan rincones. Las águilas buscan las alturas. Buscan ir por encima de las posibilidades en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere seguir arrinconado, hermano? Y justificarse. Que uno es pobre, hermano, le toca a uno de pobre, pues uno es pobre. Ustedes nos han hablado de eso, ¿no? Que hay que ser buen pobre. Entonces llega en las noches a buscar todo pegado de arroz, lleno de graje pegado. Porque debe ser buen pobre, buscar el pegado a arroz, es grasero. Usted no vive bien, hermano. Usted puede vivir bien, pero hay que meterle santidad a la vida, hermano. No sea coqueta, hermana. No sea coqueta, mi hijo. Viva para Dios. Deje caminado raro para conquistar hombres. Deje eso. Deje esa vaina. Las miradas sospechosas. Hay manes más chistosos. Dicen que a mí me persiguen las mujeres. Yo, ¿qué hago? Soy perseguido. Los perseguidos. Pero ¿cómo los perseguidos? Regalan bananitas, dicen palabras bonitas. No quieren que lo persigan. Hola, princesa de Jehová. La bendición del Señor está sobre ti. Gloria a Dios porque la siento. Si no hay santidad, estás ponchado, hermano. Yo necesito reconocer mi pecado, pero también reconocer por qué peco. ¿Cuáles son las causas que rodean el pecado? Porque hay gente que dice, perdóname porque digo mentiras, pero ¿por qué decir mentiras? Porque eso es lo que hay que sacar de raíz. ¿Por qué decir mentiras? Porque te da miedo. ¿Por qué decir mentiras? Porque querés quedar bien. ¿Por qué decir mentiras? Porque querés aparentar. Entonces saca la apariencia, saca el miedo, renuncia a eso. Saca la falsedad, la hipocresía, sácala. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta, este alcanza misericordia. Alguien necesita misericordia de Dios. Entonces, si usted confiese su pecado, no lo justifique. Gente que santifica y santifica más raro. Padre, yo te pido perdón porque no he vuelto a diezmar. Pero es que tú sabes que no me alcanza. Perdió el año, hermano. Sin justificación. Y verá cómo le va de bonito. Obededón era un hombre que se consagró al Señor. Sabía que su vida al servicio y que sus palabras y que lo que practicaba debía agradar a Dios. Cuando Dios se agrada de nosotros, mire, se nos pueden atravesar los más grandes gigantes que los vamos a tumbar. Alguien me preguntaba, ¿cómo hace una iglesia para desarrollarse? ¿Cómo hace una iglesia a pesar de cualquier dificultad? Mire, llevo 31 años de evangelio, 25 años de pastor. He visto de todo. He visto gente leal, he visto gente desleal. He visto gente leal en la alabanza, los he visto también desleales. He visto predicadores leales, desleales también.
Todo eso lo he vivido. Todo eso. Y la iglesia sigue avanzando. ¿Cómo se logra? Usted tiene un trabajo, una empresa, y tendrá compañeros o a veces tendrá empleados que fueron buenos y un día se torcieron. Le va a dar un consejo: no se amarguen, que a usted no le ha fallado Dios. La gente falla, pero Dios no le falla. No se amargue, que lo que Dios le ha entregado a usted va a seguir adelante. Mire la palabra que dice: ¿qué pasa con el impío? Será cortado como la hierba. Salmo 37. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando se encomienda su camino al Señor, Él hará. No se impaciente por causa de los malignos. No pierda usted su lugar en Dios. Hay gente que empieza a renegar: no, si es la voluntad de Dios, ¿por qué me salió ese marido tan chueco? ¿Por qué me salió ese discípulo tan malo? Ese empleado tan este. En mi época uno hablaba así, tan este. Y uno daba el dedito chiquito así y uno decía: perdemos la junta para siempre. No pierda la santidad por los pecados de otro, hermano. Tranquilo, que Dios lo ama a usted. Y Dios, ¿usted cree que Dios lo va a dejar de bendecir a usted por el pecado de otro? Si usted es de los que piensa así, usted no conoce a Dios. Yo le doy testimonio de un Dios maravilloso, que a pesar de mucha gente, en las iglesias pueden salir Judas, en las familias pueden salir Absalones. En serio. Pero Dios, si usted se mantiene fiel con mi Señor, Dios lo va a levantar a usted. Dios lo va a... Viva en santidad, no pierda. Yo veo cantidad de gente perdiendo su santidad por el pecado de otro. Entonces otro te reta a pelear y te provoca y entonces ¿qué? Y entonces usted se deja provocar. Usted sale como cristiano: póngala como quiera en el nombre de Jehová. Entonces ¿qué? Deje pelear solo al rebelde. El rebelde pelea. Si el rebelde es tan rebelde que pelea con él mismo, déjelo pelear, déjelo vociferar, déjelo decir lo que le dé la regalada gana. Tranquilo, usted está con Dios. Y Dios que está con usted, ¿quién puede perseverar contra usted? Tranquilo. Usted coge a su hijo rebelde y le dice: hazme el favor, y se porta juicioso y no le hace caso, agárrelo a juguete. Aunque ahora yo en estos días vi que Bienestar Familiar diciendo: vamos a proponer que no haya más juguete en las casas. Paren bobos, ¿no? Mire, si no fuera por el juguete que me dieron a mí, yo estaría recontratorcido. Yo con lo difícil que fui. Dios mío bendito. Y en las casas se notan quién fue jugueteado y quién no. El jugueteado es educadito, el jugueteado es respetuoso. El que no fue jugueteado es grosero, es rebelde, es desobediente. Hay niños que están aquí hoy en la audiencia y me están mirando con mucho amor. O sea, la santidad es buscar identidad con Dios, porque Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo es Dios? Santo, santo, santo. ¿Qué es santidad? Identificarme con Dios. No voy a decir mentiras. Voy a ser obediente, voy a respetar. Y en cada familia tiene que tener esa claridad. Mire, yo veo gente que supera su línea de autoridad. Ahí tienen los problemas en las casas. La única autoridad suprema y soberana es Dios. Él verá cómo hace y qué hace. Pero los demás tenemos una autoridad delegada. ¿Una autoridad qué? Delegada. Es decir, tenemos límites que no podemos pasar. La esposa no puede pasar el límite, el esposo no puede pasar sus límites, el hijo no puede pasar sus límites. Si quieres que tu familia sea prosperada, ten conciencia de tus límites. Tú no eres, el hijo no puede superar la autoridad del papá ni de la mamá. La esposa no puede superar la autoridad del esposo. El esposo no puede superar la autoridad de la esposa. Todos tienen una autoridad delegada, tienen que respetarse. Eso es santidad, cuando yo soy consciente de mi línea de autoridad. Y Obed-Edom y su familia lo tenían claro. Y mire esta, que es la más delicada. Todas son delicadas, pero esta es bien delicadísima. No solamente usted va a poder tener una familia próspera cuando usted depende de Dios, cuando usted vive en santidad, sino cuando usted tiene intimidad con Dios.
La palabra dice en Juan 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Son palabras de Jesús. Esa es una sentencia de Jesús. Dice: separados de mí nada podéis hacer. Esa no es una palabrita por allí cualquiera. Esa es una sentencia. No es ni siquiera una advertencia, es una sentencia, es una determinación, es una decisión. Separados de mí nada podéis hacer. La intimidad es fundamental para que Dios pueda prosperar tu familia, la intimidad con Dios. Mire, cuando yo me casé con mi esposa, yo me di cuenta de algo, que yo a punta de promesa no tenía hijos. Mi amor, te prometo que serás una madre maravillosa, te haré una madre maravillosa. Al día siguiente le decía: será una bendición tú como madre, y no pasaba nada. Había que tener intimidad. Claro, cuando ya nos juntamos y tuvimos intimidad, empezaron a ver los niños. Porque es que el fruto es el resultado primero de una semilla que se concibe. Sin intimidad no hay concepción. Si no se concibe no habrá fruto. Nos han enseñado mal, nos han dicho tal vez, o hemos creído mal, o hemos entendido mal, lo que sea, que simplemente orando aparece la bendición. Y por eso hay internada orando y no aparece nada. Porque la bendición es un fruto que proviene de una intimidad donde se concibe la bendición. Y en esa intimidad yo me pongo de acuerdo con Dios. Y somos uno para que se conciba la bendición. Entonces en intimidad usted le dice: Señor, yo deseo montar una empresa. Entonces Dios te dice: ok, pero lo vas a hacer de esta manera, vas a preguntar esto, lo harás de esta forma. Hay una intimidad, un ponerse de acuerdo con Dios. Y entonces cuando esa intimidad se concibe la bendición. Y llevará un tiempo hasta que esa semilla germina y crece y llega un momento donde se hace fruto. La bendición primero hay que concebirla. El bebé no aparece de la noche a la mañana. Hay una prueba de embarazo. Ay, estoy en embarazo. Y muchas mujeres muy sabiamente le dicen eso al marido cuando el marido está comiendo. Ojalá una bandeja paisa, lo que le guste al tipo, y el tipo está ahí con el chicharrón de 14 canales. Y en ese momento la mujer le dice: estoy en embarazo. Tiene que calmarse porque no se ahoga. Pero primero se concibe la bendición. Si no hay intimidad, no se puede concebir la prosperidad en un hogar. Si no me pongo de acuerdo con Dios en la intimidad. Juan 17 nos muestra el clamor de Jesús era que así como Él con el Padre era uno, sus hijos con Él fueran uno. Y esa fue la forma como Jesús oró por sus discípulos, para que sus discípulos fueran fructíferos. Si usted quiere ver prosperidad en su casa, usted necesita tener esa intimidad con el Señor. Mire, Obed-Edom y su familia era una familia de intimidad con Dios. Permanecían en el tabernáculo mientras todo el mundo escuchaba lo que el mundo decía. Y tenemos cristianos llenos de inseguridades porque escucha que el psicólogo dice una cosa, que el economista dice otra, que el psiquiatra dice otra, que anuncian esto y anuncian lo otro. Y hay cristianos distraídos colocándole cuidado a todo el mundo. El mundo los cansa, los fatiga. Cuando llegan a la casa, llegan tan cansados que ya no pueden ni orar. Y están corriendo tanto en las noticias del mundo que ya en las mañanas se bañan y salen rapidito a trabajar. No tienen intimidad con Dios. El mundo los gobierna. Las corrientes de la gente los gobierna. Y es frustrante porque uno creer en Jesús y no tener intimidad con Él es igual a frustración.
lo que dice el amigo, lo que dice el compañero de estudio, lo que dice el profesor. Y todo el mundo anda así, distraído en las teorías del mundo. Y entonces no falta el impío y mundano que te dice: ¿quién te garantiza que esa es la palabra de Dios? Y te sembró esa cizaña ahí. Y ya te haces, pues sí, ¿no? Sí, no. Interesante. Y te volviste, mejor dicho, papilla para el mundo. Te volvieron una nada con eso. Pero usted sí le cree al psicólogo, y le crees al economista, y le crees al amigo y al psiquiatra, y le crees al compañero fornicario de adúltero, y lo admirás, y sos amigote de él, y amigote de la coquetona, de la que se acuesta con 4. Sos amiguísima, sos una, has perdido tu comunión con Dios, has perdido tu intimidad por eso. Hoy Dios quiere restaurar tu vida y quiere que tú puedas volver a intimidad con el Señor. Anhelas un esposo y tú crees que pidiéndoselo al Señor así ligeramente: Señor, dame un marido que responda por mí, amén, y ya va a aparecer el cuate ahí. No, eso hay que concebirlo en intimidad. Tu intimidad: Señor, yo quiero casarme con un hombre conforme a tu corazón, un hombre íntegro, un hombre que te sirva a ti, un hombre santo, Señor, consagrado, un hombre que sea un buen esposo, que llegue a ser un buen padre, Señor. Y usted en intimidad lo concibe. Usted no juega a ser la más fea del barrio, ¿sí me entiende? Porque hay cristianas que juegan a ser la más fea del barrio. Nadie se fija en mí. No, porque usted tiene que concebirlo. Mire, usted no importa que la gente piense y diga lo que quiera de usted. No importa. Usted está en esta vida porque Dios se la dio. Usted apareció hoy vivo porque Dios lo hizo. Usted está aquí porque Dios la trajo o lo trajo. Usted depende de Dios, papito. Santifíquese y tenga intimidad con Él. Dígale: Señor, contigo lo quiero absolutamente todo, Señor. A la empresa que sueñas en intimidad: Padre, dame esa empresa, una empresa que te honre a ti. Enséñame a hacerlo, cómo lo logro. Rodéame de la gente correcta, rodéame de los mejores empleados. Y usted empieza a concebir en intimidad. Si la tierra no tiene intimidad con una semilla, la semilla no germina. Una semilla por fuera de tierra no pasa nada, tiene que estar en la tierra para que pueda germinar. Tiene que haber intimidad. Yo quiero preguntar esta mañana: ¿cuántos quieren en verdad que Dios pueda prosperar su familia? ¿Cuántos están dispuestos a depender del Señor solamente? Pero dígalo con ganas, no digo con... ¿Cuántos están dispuestos a vivir en santidad para Dios en el nombre de Jesús?